Hay un lugar en la Ciudad de México donde el suelo tiembla antes de que llegue el tren. No es una metáfora, es literal. Si te paras en el lugar correcto del andén de la estación Zócalo, en la línea 2 del metro, puedes sentirlo. Una vibración que sube desde las vías, atraviesa el concreto, llega a las plantas de tus pies segundos antes de que las luces del convoy aparezcan en el túnel. Es la ciudad anunciándose a sí misma. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Es el peso de millones de desplazamientos diarios moviéndose bajo la superficie de la plaza más famosa de México. Porque eso es lo que muy poca gente dimensiona cuando baja a esa estación, que está literalmente debajo del Zócalo, debajo de la Plaza de la Constitución, debajo del lugar donde se firmaron decretos, se proclamaron independencias, se concentraron multitudes que cambiaron el rumbo de un país. La estación Zócalo no está cerca del centro histórico, está dentro de él, enterrada bajo la memoria colectiva de una nación, con salidas que emergen a metros de la Catedral Metropolitana, del Palacio Nacional, de la plaza que durante siglos ha sido el kilómetro cero de todo lo mexicano. Y cada día, esa estación recibe a cientos de miles de personas, turistas que llegan con cámaras y mapas en el teléfono, trabajadores que vienen desde colonias periféricas usando el metro como única opción viable, estudiantes, comerciantes, funcionarios, visitantes de otros estados que eligieron el metro porque es lo más rápido para llegar al corazón de la ciudad. Todos confluyen en el mismo espacio subterráneo, en los mismos pasillos, en los mismos andenes. Todos comparten, sin saberlo, un sistema que no fue diseñado para contener lo que contiene. Esa confluencia tiene un nombre técnico en urbanismo. Se llama punto de saturación crítica. Pero en Ciudad de México, en la estación Zócalo, tiene otro nombre. Uno que las autoridades del metro no usan en sus comunicados oficiales, pero que los usuarios conocen de memoria porque lo viven en el cuerpo cada vez que bajan esas escaleras. Lo llaman la trampa, porque la estación Zócalo no colapsó con el tiempo, no se deterioró lentamente por falta de mantenimiento. No es una víctima del presupuesto recortado ni del abandono institucional. La estación Zócalo tiene un problema más antiguo, más profundo y más difícil de resolver que cualquiera de esos. Tiene un error de origen, algo que estuvo mal desde antes de que el primer tren entrara al túnel, desde antes de que el primer usuario bajara las escaleras, desde antes de que alguien pusiera el letrero con el nombre de la estación en la pared. Y ese error, con el paso de los años, con el crecimiento de la ciudad, con el aumento del turismo y la densificación del centro histórico, se convirtió en algo más que una falla de infraestructura. Se convirtió en un territorio de riesgo. Los delitos en la estación Zócalo no son rumores ni exageraciones de redes sociales. Son datos, son denuncias, son testimonios de personas que bajaron a tomar el metro en el centro de su propia ciudad y salieron sin cartera, sin teléfono, sin la cadena que llevaban desde hace años. El robo, el acoso, el abigeato organizado han encontrado en esta estación un ecosistema perfecto, multitudes densas, visibilidad reducida, múltiples salidas que permiten escapar con rapidez hacia cualquier punto del centro histórico. Y los números van en aumento. Lo que vas a escuchar no es solo la historia de una estación saturada, es la historia de cómo el lugar más emblemático de México se convirtió, debajo de la tierra, en uno de los eslabones más débiles y más peligrosos del sistema de transporte de la capital. Es la historia de un error que se planeó sin querer, que creció sin que nadie lo detuviera y que hoy afecta a cada persona que baja esas escaleras
pensando que está en el centro de todo. Está en el centro de todo. Ese es exactamente el problema. Hay una fotografía que el Metro de la Ciudad de México no publicará jamás en sus redes oficiales. No existe en ningún archivo institucional. Nadie la tomó con intención documental. Pero si pudieras componerla, si pudieras capturar en una sola imagen lo que ocurre en la estación Zócalo un martes a las 8 de la mañana, verías esto: un andén donde los cuerpos no caben, donde el espacio entre una persona y otra se mide en centímetros, donde el calor humano eleva la temperatura varios grados por encima de lo que marcaría un termómetro en la superficie. Y al fondo, apenas visible entre la masa de personas, el letrero azul con letras blancas que dice Zócalo. El nombre lo dice todo. Y no dice nada, porque la estación se llama así por lo que hay arriba, no por lo que ocurre abajo. Fue bautizada con el nombre del símbolo mayor de México, como si el nombre fuera suficiente para resolver todo lo demás. Como si llamarla Zócalo la convirtiera automáticamente en una estación a la altura de lo que representa. Como si la identidad del lugar pudiera compensar las decisiones de diseño que se tomaron cuando todavía era un proyecto en papel. La línea 2 del metro de la Ciudad de México fue inaugurada en 1970. En ese momento, el centro histórico era denso, pero no era lo que es hoy. El turismo no tenía la escala que tiene ahora. La ciudad no había crecido hasta los límites que alcanzó en las décadas siguientes. Los planificadores diseñaron una estación para una ciudad que ya no existe, con flujos que ya no corresponden a la realidad, con una capacidad que quedó rebasada mucho antes de que alguien decidiera que había que revisarla. Eso es lo primero que hay que entender sobre el error de la estación Zócalo. No fue negligencia, no fue corrupción, aunque la corrupción también tiene su papel en esta historia. Fue algo más difícil de combatir que cualquiera de esas dos cosas. Fue una apuesta al presente que ignoró el futuro. Una decisión que dijo: esto es suficiente para lo que necesitamos ahora, sin preguntarse qué pasaría cuando el ahora se convirtiera en hace 50 años. Y el futuro llegó, como siempre llega, sin pedir permiso. El centro histórico de la Ciudad de México fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Esa declaración, que debería haber venido acompañada de una revisión profunda de la infraestructura de movilidad del área, generó en cambio un efecto que nadie anticipó con suficiente seriedad. Más turistas, más visitantes, más personas que llegaban desde otras ciudades y otros países queriendo ver con sus propios ojos la plaza más famosa de México. Y todos, absolutamente todos, con el mismo destino subterráneo. La estación Zócalo se convirtió en la puerta de entrada al corazón de la ciudad para millones de personas que no vivían en él. Esa función no estaba en el diseño original. La estación fue pensada para mover a residentes y trabajadores del centro, no para absorber los flujos turísticos de una zona patrimonio mundial. Pero el metro no distingue entre un usuario y otro. El tren llega, las puertas abren, la gente entra. Y cuando la cantidad de personas que entra supera la capacidad del sistema para procesarlas con seguridad, el sistema no se detiene, se estresa, se fractura en los bordes. Y en esas fracturas, en ese espacio donde el control se vuelve imposible y la vigilancia se diluye en la multitud, encuentra su oportunidad algo que ningún planificador urbano incluye en sus modelos, pero que existe con una precisión casi quirúrgica. El crimen organizado encontró en la estación Zócalo su sala de operaciones perfecta, no de manera metafórica, de manera literal y documentada. Las redes de robo hormiga, los grupos especializados en cuatrerismo,
las bandas que operan con roles definidos, uno que distrae, otro que ejecuta, otro que recibe y desaparece entre la multitud, encontraron en esta estación todas las condiciones que necesitaban. Densidad suficiente para actuar sin ser visto, múltiples salidas para escapar, flujo constante de turistas que no conocen el sistema y bajan la guardia en el momento equivocado. El centro de México, debajo de la tierra, se convirtió en territorio de nadie, y nadie tomó la decisión de que eso no podía seguir siendo así. Existe un concepto en seguridad urbana que los arquitectos y planificadores conocen bien, pero que rara vez aparece en los discursos oficiales sobre el metro. Se llama espacio defendible, y su ausencia en un lugar público no es solo un problema estético ni una falla técnica menor. Es una invitación silenciosa, no intencional, pero real, a que ocurra exactamente lo que no debería ocurrir. La estación Zócalo no tiene espacio defendible. Tiene pasillos que se estrechan en los puntos de mayor flujo. Tiene columnas que crean ángulos ciegos donde la vigilancia no llega. Tiene accesos que conectan con la calle de maneras que dificultan el control de quién entra y quién sale. Tiene una distribución de torniquetes que genera embotellamientos donde los cuerpos se comprimen y las manos pueden moverse sin que nadie las vea. Todo esto fue diseñado en una época en que la seguridad pública en el metro no era una prioridad arquitectónica, en que el objetivo era mover personas, no protegerlas mientras se movían. El resultado es una estación que, literalmente, fue construida para que el delito fuera difícil de detectar, no con esa intención, pero con ese resultado. Y cuando se suma ese diseño a la saturación de personas, cuando se mezcla la arquitectura ciega con la multitud que no cabe, cuando se añade la presencia constante de turistas que llegan desorientados a un sistema que no conocen, el cóctel que se produce no necesita ningún elemento adicional para ser peligroso. Se produce solo, todos los días, con la misma precisión con que el tren llega al andén. Los testimonios de quienes han sido víctimas de delitos en la estación Zócalo tienen una característica que los une a todos. No importa si fue un martes o un sábado, si era temprano o mediodía, si la víctima era turista extranjero o residente de la ciudad con años de experiencia usando el metro. Todos describen el mismo momento, el instante en que sintieron que algo había pasado, pero no sabían exactamente qué, ni cuándo, ni cómo. Eso no es casualidad, es técnica, es el resultado de años de práctica en un entorno que lo permite. Hay algo que se fractura cuando entiendes esto, porque hasta este punto de la historia es posible pensar que el problema de la estación Zócalo es un problema de recursos, que si hubiera más policías, más cámaras, más presupuesto, el problema se resolvería. Y esa narrativa es cómoda porque tiene solución visible, porque genera acciones que pueden fotografiarse y comunicarse y presentarse como avances. Pero el problema no es solo de recursos, es de estructura. Las cámaras de vigilancia en la estación Zócalo existen. No son suficientes, pero existen. Los policías del metro tienen presencia en la estación. No la suficiente, pero tienen presencia. Y aún así, los delitos ocurren. Ocurren porque el diseño del espacio hace que ocurran, porque la saturación hace que ocurran, porque la combinación de ambos factores crea condiciones que ningún número razonable de cámaras o policías puede neutralizar completamente mientras el espacio físico siga siendo el que es. Eso es lo que ningún comunicado oficial dice con esa claridad, que parte del problema está en los planos, en las decisiones que se tomaron décadas antes de que existiera el concepto de seguridad urbana tal como lo entendemos hoy, en una estación que fue diseñada para otra ciudad,
otro volumen, otro tiempo, y que ahora carga con las consecuencias de ese desajuste todos los días, en el cuerpo de cada persona que baja esas escaleras sin saber que está entrando a un espacio que, estructuralmente, no fue pensado para mantenerla segura. Y debajo de todo esto, debajo del diseño y la saturación y el crimen y la desidia institucional, hay algo más, algo que la estación Zócalo comparte con muchas otras estaciones del sistema, pero que aquí, en el centro simbólico de México, adquiere una dimensión diferente, más pesada, más difícil de ignorar. La pregunta de quiénes pagan el precio de los errores que otros cometieron. Durante décadas, la narrativa oficial sobre la estación Zócalo fue siempre la misma. Es una estación importante, es una estación histórica, es la estación que conecta al ciudadano con el corazón de su país. Esa narrativa no es falsa, pero es incompleta de una manera que, cuando se revela lo que falta, cambia la forma en que se ve todo lo anterior. Lo que nadie dijo en voz alta durante todos estos años es esto: la estación Zócalo fue intervenida, fue modificada, fue objeto de estudios técnicos, de diagnósticos de capacidad, de evaluaciones de flujo que llegaron a conclusiones muy claras sobre lo que necesitaba para funcionar de manera adecuada y segura. Y esas conclusiones existían en documentos, en reportes, en carpetas que llegaron a escritorios de personas con autoridad para actuar. Y no se actuó, no de manera suficiente, no con la urgencia que los propios diagnósticos recomendaban. Las intervenciones que se realizaron fueron cosméticas en relación con la magnitud del problema. Se cambiaron pisos, se mejoraron señales, se instalaron cámaras adicionales en algunos puntos. Todo esto es real y tiene valor. Pero ninguna de esas intervenciones tocó el problema de raíz, que es el diseño de una estación que nunca tuvo la capacidad para lo que se le exige, en un sistema que nunca fue redimensionado para la ciudad que creció sobre él. Aquí está el giro. El verdadero error del metro en la estación Zócalo no es que haya sido mal construida en 1970. Las ciudades construyen infraestructura con la información que tienen en su momento. El verdadero error, el que todavía se está cometiendo, es que durante 50 años se supo lo que era necesario hacer y se eligió no hacerlo. No por falta de diagnóstico, por falta de voluntad política para asumir el costo de una intervención real en el lugar más visible y más simbólico del país. Porque intervenir la estación Zócalo de verdad implicaría cerrarla. Implicaría interrumpir el servicio en el corazón del centro histórico durante el tiempo que tome una remodelación profunda. Implicaría asumir el costo político de decirle a la ciudad que su estación más emblemática necesita dejar de funcionar para poder funcionar bien. Y ninguna administración, en 5 décadas de historia del metro, ha querido ser la que tome esa decisión. Entonces se tomó otra decisión, implícita, no declarada, pero real. La decisión de administrar el problema en lugar de resolverlo. Más cámaras sin rediseñar los ángulos ciegos. Más policías sin modificar los pasillos que los hacen ineficaces. Más comunicados sobre seguridad sin tocar el diseño que hace la seguridad imposible. Y mientras tanto, los delitos continúan. Los usuarios siguen comprimiéndose en andenes que no fueron hechos para tanta gente. Los turistas siguen bajando sin saber que están entrando a uno de los espacios de mayor riesgo del sistema. Y la estación sigue funcionando, porque funcionar y funcionar bien son dos cosas completamente distintas. Y en el metro de la Ciudad de México, durante décadas, se confundieron a propósito. Lo más perturbador de esta historia no es el crimen, no es la saturación, no es siquiera el diseño defectuoso. Lo más perturbador es que el sistema sabía
Sabía desde hace tiempo lo que estaba pasando y lo que pasaría si no se actuaba. Y eligió, año tras año, administración tras administración, seguir sabiendo sin hacer lo suficiente. Eso tiene un nombre. No es negligencia accidental, es negligencia estructural. Es la decisión de que el costo de resolver el problema lo sigan pagando los usuarios, porque el costo político de resolverlo, de verdad, es demasiado alto para quien toma las decisiones, pero no baja al andén. Y ahí, en ese andén, todos los días, hay alguien que pierde su teléfono, su cartera, su cadena, su sensación de seguridad en su propia ciudad. Alguien que sube al tren sintiéndose menos que cuando bajó. Alguien que no sabe que lo que le pasó no fue mala suerte. Fue el resultado predecible de un sistema que eligió no protegerlo, porque protegerlo de verdad costaba demasiado. Hay un momento, cuando el tren sale de la estación Zócalo y se adentra en el túnel hacia Pino Suárez, en que la oscilación de los vagones produce un sonido particular. No es el rechinido metálico de los frenos, ni el estruendo del convoy en movimiento. Es algo más suave y más inquietante, una especie de resonancia que viene de las paredes del túnel, que tiene décadas de vibraciones acumuladas, de millones de trayectos superpuestos, de todo el peso de la ciudad moviéndose bajo sus propios cimientos. Es el sonido de una infraestructura que carga más de lo que fue pensada para cargar. Muchos usuarios lo escuchan sin escucharlo, lo han normalizado. Esa es quizás la metáfora más exacta de lo que ha ocurrido con la estación Zócalo durante 50 años. La normalización de lo que no debería ser normal. El hacinamiento que se volvió rutina. El riesgo que se convirtió en parte del paisaje cotidiano. La sensación de que esto es simplemente cómo funciona el metro, como si el metro no pudiera funcionar de otra manera, como si no existiera otro modelo posible para el corazón del sistema de transporte de una de las ciudades más grandes del mundo. Pero sí existe. Ciudades con sistemas de metro comparables en escala y complejidad han enfrentado problemas similares. Londres rediseñó estaciones históricas que no podían manejar el flujo moderno, asumiendo el costo político y económico de cerrarlas temporalmente para hacerlo bien. Tokio implementó sistemas de flujo dirigido en sus estaciones más saturadas, con señalización en el suelo, con personal dedicado exclusivamente a gestionar el movimiento de personas, con rediseños arquitectónicos que transformaron el comportamiento de los usuarios sin que los usuarios lo notaran conscientemente. No son ciudades mágicas, son ciudades que tomaron decisiones. La Ciudad de México puede tomar esas decisiones. Tiene el conocimiento técnico para hacerlo. Tiene los diagnósticos. Tiene el antecedente de intervenciones exitosas en otras partes del sistema. Lo que ha faltado no es capacidad, es la voluntad de aplicar esa capacidad en el lugar donde más se necesita, aunque ese lugar sea incómodo, aunque intervenir ahí cueste más, genere más fricción, requiera más coraje institucional que intervenir en cualquier otra estación del sistema. La estación Zócalo merece ser lo que su nombre promete, no en el sentido simbólico de representar el centro de México. Eso ya lo hace, con toda su carga y su historia, sino en el sentido funcional. Ser una estación que esté a la altura de la ciudad que la rodea. Una estación donde un turista que llega por primera vez a México baje al andén y encuentre orden, claridad, seguridad. Una estación donde un trabajador del centro que usa el metro cada día no tenga que calcular en qué vagón sube para alejarse del punto donde sabe que operan las bandas de robo. Una estación donde el diseño proteja en lugar de exponer. Eso no es un sueño imposible, es un estándar básico.
Y mientras no se alcance, mientras la estación siga operando como opera hoy, hay algo que permanece sin resolverse debajo de la plaza más importante de México. Algo que no aparece en las fotografías del Zócalo, en las imágenes de la catedral iluminada de noche, en los videos del cambio de guardia frente al Palacio Nacional. Algo invisible para quien solo mira desde arriba. Debajo del símbolo más poderoso del país, hay un error que nadie ha querido corregir del todo. Y cada día que pasa sin corregirlo, miles de personas lo pagan con su tiempo, con su dinero, con su seguridad, con esa sensación sorda y difícil de nombrar de que el sistema que debería servirles no fue pensado para cuidarlas. El Zócalo mira hacia arriba, hacia el cielo, hacia las banderas que ondean en el mástil más alto de la plaza. Pero debajo de sus pies, el problema sigue ahí, esperando que alguien decida que ya es suficiente.